Bueno, algunos le han llamado ley antifiltraciones, otros ley mordaza. Este artículo, que está además incorporado en esta agenda corta antidelincuencia, ha sido sin duda el tema político de la jornada. Queremos profundizar al respecto con un experto y nos acompaña el abogado académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. ¿Qué te parece la norma en principio? ¿Es amplia? ¿Se aplica solamente a algunos? ¿Se podría aplicar a todos? Tal como está redactada. Bueno, es bien poco precisa y hay muchos aspectos técnicos que delimitar, pero probablemente va a ir decantando en el tiempo si es que sigue. Pero claro, hay varios riesgos y además en el contexto en el que se plantea aparece como una norma peligrosa e inoportuna, por decirlo menos. ¿Tú tienes la suspicacia que tengo yo, que podemos tener muchos, de que esto es claramente algo que tiene que ver con las investigaciones que afectan a políticos? ¿Cómo no tenerla si los políticos viven criticando a los fiscales porque persiguen, porque no persiguen, porque filtran y tienen un comprensible interés en que no se los persiga a ellos? Entonces, en ese contexto, tirar una norma de este tipo que sanciona aparentemente a los fiscales y a algunos otros, y a la prensa, que son los dos, como quien dice, los dos grandes problemas de la clase política hoy día. ¿Están legislando para protegerse? Yo creo que probablemente no van a seguir adelante con esto porque la presión ha sido muy fuerte. Pero uno podría pensar que eso es lo que está ocurriendo. Tal como está hoy la norma, si la norma que aprobó el Senado la aprobaron los diputados y se convirtiera en ley, ¿cualquier persona que difundiera información sobre una investigación podría estar cometiendo un delito? Claro, que haya tomado conocimiento no del contenido mismo a través de cualquier vía, sino a través de, digamos, la lectura o el conocimiento directo de las piezas de la investigación. Eso es lo que dice la regla. O sea, si una persona lee algo de la investigación o de la carpeta investigativa y luego lo comunica, podría ser perseguida por un delito. Y si es parte, por ejemplo, de un interrogatorio o recibe información, estoy pensando en testigos o en víctimas de una causa incluso. Claro, bueno, sería discutible, sería un problema entrar a interpretar eso. Yo pienso que una interpretación razonable es que no. Si el imputado va a declarar y luego sale y le da una conferencia de prensa y cuenta lo que declaró, a mí me parece que no podría ser perseguido. Pero la verdad es que la norma se presta para todo tipo de interpretación. O sea, a mí me parece lo mismo, digamos, pero tal como está la norma, ¿podría ocurrir? Podría ocurrir. Y la verdad es que estas normas muchas veces, yo no creo que a lo mejor se vaya a perseguir a nadie. El problema es el efecto que tiene la amenaza. La amenaza penal es muy fuerte. Nadie quiere verse imputado en un delito, ni aunque sea, digamos, de casualidad. Y en consecuencia, si a uno, como un periodista, por ejemplo, o un fiscal, o un funcionario de cualquier tipo, o un abogado, sabe que corre ese riesgo, sobre todo cuando las contrapartes o los involucrados son personas poderosas, que tienen abogados, que pueden presentar querella, se va a producir un efecto de acallamiento, un efecto de bajar el tono del debate público, que a mí me parece que es hoy día una de las cosas positivas que tenemos en este contexto. El Ministerio Público dice que esto no afectaría a periodistas. ¿Se puede decir eso con la norma tal como está? Yo no veo cómo puede decir eso con tanta seguridad. Claramente a mí me parece que una norma así, presentada ante, por ejemplo, un organismo internacional que controle temas de libertad de expresión, la norma caería fácilmente, pero yo le debo decir, en la universidad nosotros llevamos algunos casos de periodistas que han sido sancionados por delitos que claramente contrarían las reglas internacionales sobre libertad de expresión y llevan años sin que haya podido haber una respuesta de los organismos internacionales, han tenido que sufrir todo tipo de persecuciones y todo tipo de... no están en la cárcel, pero han tenido que soportar una condena durante mucho tiempo, a pesar de que yo diría que cualquier jurista hoy día estaría de acuerdo con que esas reglas son contrarias a la libertad de expresión. Sin embargo, se aplican igual. ¿Hay un retroceso? O se han aplicado igual. Sí, ¿hay un retroceso en la libertad de expresión si esta norma se convierte en ley? Yo creo que por lo menos hay el riesgo de que se produzca ese efecto de acallamiento, ese efecto de que los periodistas se andarían con más cuidado. Y eso es, desde el punto de vista social, muy negativo. Ahora, ¿tiene lógica mantener ciertos niveles de reserva sobre una investigación y hasta qué punto puede llegar esa reserva? Lo pregunto porque el nuevo sistema procesal penal tiene la lógica de la transparencia, que es un cambio y un avance muy importante, todos lo reconocen, con respecto al sistema anterior. Dentro de ese principio general de transparencia, ¿qué cosas pueden ser efectivamente secretas y puede ser bueno resguardar que sean secretas? A ver, yo creo que este es un punto fundamental, porque el código establece algunas reglas de reserva o secreto, pero que están claramente orientadas a, digamos así, dar una ventaja estratégica al Ministerio Público. O sea, permitir que el Ministerio Público avance en las investigaciones sin que esa información sea conocida por los eventuales afectados o otras personas, para que el Ministerio Público tenga una posibilidad de avanzar mejor. Ese es el objetivo del secreto en el código. El debate público y toda esta polémica que ha existido de parte de los fundamentalmente del grupo político
ha llevado a argumentar de que en realidad quien sería beneficiario de esas reglas son los imputados, quienes verían a través de esas reglas protegidas su prestigio, su honor, ¿cierto?, su presunción de inocencia. Yo creo que esto segundo está totalmente fuera de lugar. Entre otras cosas porque la presunción de inocencia, en mi opinión, no se extiende a la protección del honor, pero aunque alguien sostuviera que se extendiera a la protección del honor, en ningún caso se extendería a la protección del honor en aquellos casos de interés público respecto de funcionarios públicos o de personas de connotación pública, en que el interés público por el conocimiento de sus actividades es claramente superior al interés de la presunción de inocencia. Pero con las investigaciones como se están dando actualmente en estos casos, hay periodos larguísimos, incluso más de un año, en que se investiga, hay antecedentes claramente en las carpetas que son de tremendo interés público, sin que se formalice. Por lo tanto, no está la audiencia de formalización donde esos antecedentes se entreguen públicamente. Por ejemplo, muchas boletas a políticos de SQM, todavía no hay formalizaciones en esos casos. Uno debería suponer que la lógica del sistema es que nosotros no deberíamos saber nada sobre lo que está pasando, por ejemplo, en ese caso. La lógica del sistema, como digo, es que el fiscal cuente con esa ventaja. Que sea una herramienta que puede usar el fiscal. Que puede usar el fiscal para, precisamente, por ejemplo, interrogar a una persona que eventualmente no conoce todos los antecedentes o evitar que los testigos se vayan del país o lo que sea. Yo creo que las restricciones tendrían que estar puestas, y de hecho creo que de alguna manera el Código Penal, al fiscal, digámoslo así, que filtra siendo desleal con el interés de la persecución. O sea, el fiscal desleal, por ejemplo, al fiscal que filtra para ayudar al imputado. El problema más complicado es cuando el fiscal es leal. O sea, aquí el fiscal, por ejemplo, que filtra porque está encontrando obstáculos y quiere presionar a que la investigación avance. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica hasta ahora? Entonces yo no diría que hoy día las filtraciones que se han producido, suponiendo que algunas provienen de los fiscales, han sido contrarias al interés público. Me parece que eso sería muy discutible. Yo no veo, hoy, por lo menos en estos casos, que las filtraciones hasta ahora hayan sido un elemento contrario al interés, digámoslo así, de los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y eso debería ser lo que se considere y lo que se cautele, ese interés público? Claro, en cualquier caso, lo que aquí debiera cautelarse es el interés público de una persecución penal eficiente. No el honor y el prestigio de personas cuyo honor y cuyo prestigio depende del debate público. ¿Qué tan buen diputado, qué tan honesto, qué tan es un funcionario de la política? Es algo que él tiene que ganarse en el debate público. No puede pretender tener una protección legal sobre ideas como, ¿cierto?, como el honor, que en realidad son el objeto precisamente de la discusión. ¿Corresponde en general que haya investigaciones tan largas antes de ser formalizadas? Porque uno entiende que la formalización es el momento en que se comunican los cargos, que luego se hace una indagación que llega a la acusación. Pero aquí da la impresión de que en algunos casos la formalización está quedando bastante postergada, hasta más de un año después de... Yo tengo la impresión de que eso depende mucho de la existencia o no de colaboración. En estos casos, si usted se fija, da la impresión de que cuando ha habido alguien que cuenta desde dentro una historia y explica qué es lo que pasó, eso facilita mucho la persecución. Como en Penta. Como en Penta. Cuando en cambio todos guardan silencio, se hace muy difícil para la Fiscalía probar, más allá de que haya un antecedente, por ejemplo una boleta, pero probar toda la dinámica es mucho más difícil y eso toma mucho más tiempo porque hay que interrogar a mucha más gente, hasta buscar a alguien que cuente la historia o ir componiéndola a partir de un conjunto de conjeturas, digamos. Y eso es lo que podría explicar, digamos, que haya tanta demora en algunos casos en llegar a la etapa de la formalización. Pregunto por la formalización porque es el momento en donde se hacen públicas las evidencias que tiene la Fiscalía, de una manera transparente, en una audiencia, etcétera. Sí, bueno, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. El control de la publicidad siempre lo tiene el fiscal. Porque el fiscal, si finalmente quiere dar a conocer unos antecedentes, lo que puede hacer es formalizar y contarlos ahí en la audiencia pública. O incluso puede hacerlo en la formalización de otra persona, o podría... Siempre tiene un control por esa vía. Pero yo creo que es relativamente normal que casos tan complejos como este demoren mucho tiempo. Y de hecho uno podría encontrar antecedentes en otros países donde las demoras son muchísimo más largas. Lo que no es tan normal es que eso se haga sobre la base de una atención pública tan intensa.
Entonces eso es lo que llama la atención. Pero hay casos en los cuales se ha investigado por años y luego revienta el caso y, digamos, se descubre que había una investigación muy anterior. Ahora, las quejas que hemos escuchado en general de, sobre todo políticos involucrados en estos temas, es que dicen que las filtraciones son parciales, que se filtran solamente algunos antecedentes, que son los que más los perjudican, y que otros antecedentes que en cambio serían más beneficiosos para ellos no se filtran. ¿Podría haber ahí una actitud poco leal o poco objetiva, que no cumpla con el principio de objetividad en las causas? El que filtra, yo creo que en algunos casos podrán ser los fiscales, no lo sé, en otros casos seguramente son los abogados de la contraparte, en otros casos serán los propios abogados o los propios imputados o testigos. Normalmente tiene una intencionalidad negativa respecto de alguien. No es imaginable pensar que sea bien intencionada esa filtración. Yo creo que siempre tiene una intención, digamos, perjudicial. El problema es que quien sufre la filtración, especialmente tratándose de nuevo de funcionarios públicos o de personas de connotación pública, tienen la oportunidad de explicar su conducta. Lo que ocurrió aquí en Chile, que me parece muy lamentable, es que algunos de los políticos o funcionarios imputados pretenden mantener su credibilidad frente a antecedentes muy inculpatorios y guardar silencio. Entonces, claro, si a mí usted me hace una imputación grave en público y yo le digo, mire, yo no la voy a contestar porque voy a guardar silencio, pero le exijo al público o a quien sea que siga creyendo que yo soy una persona honesta, eso es imposible. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hay es digámoslo así, yo creo que ahí están un poco perdidos en esto. Pero es exactamente lo que está ocurriendo, tal como lo describe. Pero creo que no están logrando nada, porque incluso aunque logren pasar este tipo de legislación penal, el público sigue, digamos, teniendo una percepción más y más negativa. A mí me parece que cualquier funcionario respecto del cual hay una imputación, sea pública o sea filtrada, lo que tiene que hacer es tratar de convencer al público de que él es una persona honesta y dar todas las explicaciones del caso. Si no lo hace, y yo entiendo que eso puede ser difícil, que puede ser, no es algo simpático para nada, si no lo hace, su credibilidad va a caer dramáticamente y no hay cómo evitar eso. Usted hablaba de los abogados intervinientes acá, que también son parte en todo esto. ¿Debe haber algún tipo de restricciones más estrictas en cuanto a quiénes pueden hacerse parte de una causa? Porque muchos dicen, hay algunos que se hacen parte de una causa solamente para tener acceso a la carpeta y a partir de ahí entregar información con finalidades políticas. Obviamente, el Partido Socialista, por ejemplo, se ha hecho parte en la investigación del caso Penta, o hay abogados de la UDI que son parte de la investigación en el caso Cabal. ¿Eso debería permitirse? ¿Es parte del bien público que se permita? A ver, yo creo que sí, yo creo que eso ha cumplido algunas funciones. En este caso pareciera que no es algo que ha sido central, pero estoy pensando, por ejemplo, en la época de la violación de los derechos humanos. Fueron los querellantes los que mantuvieron esas causas vivas y que permitieron después investigarlas cuando vino la democracia. Por lo tanto, yo en general creo que los querellantes tienen un rol que cumplir. Lo que sí es que probablemente habría que establecer algún criterio de racionalización de la participación de los querellantes. Por ejemplo, cuando hay uno que sea suficientemente representativo del interés público, digamos, una ONG que tenga credibilidad, a lo mejor eso podría permitir que el juez excluya a otros, ¿cierto? O cuando hay alguna entidad de carácter público, como el Consejo de Defensa del Estado, que se excluya otras. Porque hoy día lo que estamos viendo es una profusión de querellantes que muchas veces, claro, generan este tipo de problemas y otros más, digamos. Cristian Riegos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches.